Bien. Buena. Buen día. Como segunda actividad, el Foro de las Artes del Departamento de Humanidades de Estudios Generales, pues estaremos escuchando una reflexión desde las ciencias sociales sobre lo que significa ser un músico, particularmente uno dentro del contexto del jazz de New Orleans durante la primera mitad del siglo XX. Esta presentación será impartida por el doctor Teófilo Espada Brignoni, quien se ha dedicado a explorar en profundidad, con seriedad e integridad, la concepción individual y social de los primeros jazzistas, figuras que ya son algo místicas o míticas en estos tiempos. Se puede atribuir ambos adjetivos, yo diría. Sus investigaciones académicas lo han llevado a publicar un libro basándose en este asunto, en esa problemática que llamamos autenticidad del individuo musical en particular. Y pues este libro se titula The Performance of Authenticity, The Makings of Jazz and the Self in Autobiography, del 2022. Mediante un análisis sistemático y riguroso de textos autobiográficos, basado en metodologías propias de la psicología social, como lo serían el análisis de discurso y el análisis de contenido para los de sociales. El doctor Espada ha podido explorar algunos aspectos sobre el proceso de construcción de identidad y ética personal que resultan particulares y relevantes tanto en disciplinas adyacentes a la psicología social como a la musicología. Son especializadas dentro de las ciencias sociales y las humanidades y la música. Cabe resaltar que debido a su empeño como músico, su pensamiento es uno que entiende la dimensión abstracta de la mente musical. Desde la adolescencia ha sido un músico activo, siendo el saxofón su instrumento predilecto y el jazz bebop su género de preferencia performativa. Como intérprete, su práctica ha sido una consistente hasta el día de hoy. También ha sido una que se ha expandido a otros instrumentos como la flauta y a otros géneros como lo sería la música folclórica estadounidense. Todo esto es indicativo de una integridad académica en sus escritos sobre jazzistas y el desarrollo de sus autopercepciones y sistemas éticos según descritos en sus autobiografías, que no se encontraría en otro pensador de la cultura sin dicha experiencia performativa ni formación artística. Teófilo Espada Brignoni obtuvo su maestría y doctorado en el área de Psicología Social Comunitaria del programa graduado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. En el 2017 estuvo enseñando cursos de psicología para estudiantes de medicina en Aruba. Entre el 2017 y 2021 enseñó cursos de psicología, ciencias sociales y el jazz desde las perspectivas interdisciplinarias en Antioch College, en Ohio. En agosto de 2021 se unió a la plantilla de profesores del programa de psicología del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, aquí en Río Piedra. Espada Brignoni ha publicado artículos sobre Charles Darwin, autobiografías de jazzistas, análisis sobre clubes de jazz y la psicología social de los fenómenos autobiográficos, como estaremos explorando hoy, ¿no? Junto a Frances Ruiz Alfaro ha publicado artículos sobre Gil Scott-Heron,
la enseñanza de la psicología, subjetividad y cultura en Puerto Rico y la pandemia. Entre los intereses de investigación del profesor Espada Brignoni se encuentran la relación entre cultura y subjetividad, la psicología social de la música, música y activismo, y la empatía como fenómeno de la psicología social. Actualmente realiza investigaciones sobre las motivaciones y experiencias de personas que han participado en protestas en Puerto Rico. Espada Brignoni también se ha desempeñado como músico en el saxofón, la flauta y el oboe en diversas agrupaciones aquí en Puerto Rico y en Ohio. Y sin más, pues los dejo con el doctor Teófilo Espada Brignoni y su análisis de la figura del jazzista durante la primera mitad del siglo XX. Bienvenido sea. Muchísimas gracias a todas las personas aquí presentes. Espero que lo que dialoguemos hoy pues pueda inspirarle algunas ideas o al menos pues ponernos en diálogo. Primero quiero agradecer a varias personas. Quiero agradecer al doctor Juan Colón Hernández precisamente por organizar este tipo de actividades. Esto es fundamental en la academia y en nuestra universidad. Yo siendo estudiante de generales ya hace un tiempo atrás, el doctor Colón recuerda cuando, otro compañero por aquí también, pues esta conferencia fue algo que disfrutábamos y que enriquecía grandemente la vida académica. Agradezco también al Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales, a la doctora Francis Río Alfaro, que hizo una revisión extensa del libro antes de que se publicara, a múltiples colegas, mentores y amigos con los que a varios pues, puedo contar con su presencia aquí. Agradezco también a Lexington Books por sugerir la idea de este libro y a las diferentes personas que de algún modo u otro han tenido una suerte de intercambio o engagement en estos procesos. En términos de este tipo de investigación y de este trabajo, pues primero quisiera hablar un poco de cuál es el trasfondo que inspira este tipo de propuesta, ¿verdad? Cuando hablamos de una investigación, pues sobre todo tenemos que dar cuenta de cómo es que estamos pensando nuestros temas y objetos de estudio. En términos generales, podemos describir el marco conceptual que informa a nivel más amplio este tipo de investigaciones como interpretativismo y construccionismo social, términos clave en las humanidades y las ciencias sociales para dar cuenta de cómo estudiamos los modos en que las personas hacen sentido de su vida, las personas en su contexto individual, pero también en su contexto social, grupal y comunitario. En este sentido, Frederick Schaffer es una referencia muy importante y Schaffer, una de las cosas que plantea que debemos estudiar en las ciencias sociales, él es científico político, es el modo en que utilizamos ciertas palabras. Piensen en palabras que sean importantes para ustedes. Desde una perspectiva interpretativista, no es la esencia, por decirlo de un modo, del término lo que nos interesa, sino cómo las personas utilizan el término. Esto significa que la autenticidad en sí misma, para propósitos de esta investigación, no es lo que nos interesa, sino el modo en que las personas utilizan este término, esta palabra. Schaffer hace una explicación de este tipo de investigaciones muy buena en su libro sobre democracia, ¿verdad? Y la forma en que las personas estratégicamente utilizan la democracia. Así que en lugar de definirle en la democracia es cómo, con unos objetivos particulares, usted la define y la utiliza públicamente. Otro aspecto importante del marco teórico de este trabajo es lo que se conoce como subjetivación. La noción de subjetivación, aquí definida, está asociada sobre todo al trabajo de Michel Foucault, específicamente los últimos trabajos suyos, lo que serían el segundo y el tercer volumen de la historia de la sexualidad. Cuando pensamos en Foucault, usualmente citamos sus trabajos de mediados de los 70, ese trabajo sobre el poder, los trabajos como Vigilar y Castigar. Sin embargo, estos trabajos de esa última etapa suya nos permiten elaborar un marco distinto para dar cuenta de la subjetividad desde la psicología social.
pero siendo mi entrenamiento en psicología social, ciertamente necesito complementar lo que sea que yo vaya a hacer con trabajo de las humanidades y de las personas que se han encargado de estudiar estos temas, tanto a nivel histórico como a nivel literario. Así que fuentes muy importantes para el estudio de los fenómenos del jazz en su contexto histórico incluye los trabajos de Ted Gioia y el trabajo de Cathy Ogren, entre muchísimos otros que están citados, ciertamente. Pero estos dos trabajos, y sobre todo el de Ogren, son fundamentales para tratar de comprender las complejidades de la vida social del jazz en Nueva Orleans y luego en otras ciudades. De igual forma, los estudios sobre la autobiografía en las humanidades, particularmente el trabajo de Elizabeth Bross. El trabajo de Bross converge con la idea de Foucault, pero ella sobre todo se enfoca en cómo la forma de la autobiografía cambia a través del tiempo. Y esto es fundamental en la medida en que hay unos asuntos de forma en los cuales yo pues no tengo esa expertise y no voy a profundizar tanto en eso, de estas autobiografías de las cuales vamos a estar hablando hoy. Esto sí se ha estudiado por otras personas que trabajan más lo que sería la forma. En términos ya metodológicos, pues nuevamente el estudio de las cartas, los diarios y otros documentos personales han sido una parte de las ciencias sociales y de la psicología. Ciertamente hoy día no son parte mainstream del análisis en psicología, pero sí tienen una larga historia y tenemos pues trabajos como los de Kenneth Gergen y Mary Gergen desde el construccionismo social y trabajos de Alan Elms, por ejemplo, desde lo que se conoce como psicobiografía. Así que hay una larga tradición aquí de perspectivas diferentes para dar cuenta de este tipo de estudio. Ya en términos de las estrategias específicas de análisis y el modo en que uno entonces sistemáticamente analiza los textos, partimos en estas ideas de lo que sería el análisis de discurso y esa tradición del análisis de discurso, específicamente las versiones que hacen referencia a este concepto de subjetivación que les mencioné pero no definido. La idea de subjetivación y lo que implica para este tipo de trabajo es básicamente que nosotros como seres humanos, tanto en nuestro nivel individual como colectivos, tendemos a definirnos a nosotros mismos según ciertas identidades y asociamos estas identidades a reglas éticas y premisas sobre lo que debemos ser y los modos en que debemos actuar en nuestra vida. Otro aspecto importante es que el trabajo trata de ser uno de descripción y de explicación y se evitan premisas normativas, aunque bien pues tengo mi opinión y mi idea sobre algunos asuntos muy puntuales, pero trato de no aplicar a priori mis propios juicios o de descontento, por decirlo de un modo, con la palabra autenticidad. Algo difícil, pero por lo menos si uno es honesto, a veces se le perdona en las ciencias sociales. Bien, así que, como les decía anteriormente, no es la autenticidad como cosa en sí misma lo que me interesa en estos trabajos, sino el modo en que se construye y se define la concepción de autenticidad. Hay mucho trabajo muy bueno en la filosofía y en la historia sobre el concepto autenticidad y mucho trabajo de corte crítico, por decirlo de un modo, le asocia con la palabra autenticidad elementos moralistas, esencialistas y capitalistas. El concepto, según Trilling lo estudia, por ejemplo, en el contexto de Inglaterra, estaba asociado parcialmente con la idea de que usted tiene que comportarse según la clase social a la que usted pertenece. Si la idea de autenticidad, entonces, de algún modo u otro, le iba a limitar en sus comportamientos y usted tenía que actuar según otras personas y el sistema social le había asignado socialmente un rol por su estatus socioeconómico. Así que esta idea se transforma cuando llega a Estados Unidos, ya que una de las cosas que ocurre en Estados Unidos es que se le vende a la gente la idea de que usted puede cambiar su estatus socioeconómico si trabaja fuerte. No era una idea que en Inglaterra en aquella época necesariamente se estaba promoviendo. A la misma vez, la idea de autenticidad tiene una historia muy particular dentro de contextos del coleccionismo y la antropología.
¿no? Actividades que nacen más o menos de forma, o que tienen un auge más o menos en la misma época. Y la idea en parte es que si algo es auténtico, pues tiene pues, más valor en términos económicos. Así que si usted logra encontrar un pedazo auténtico de algún manto que haya utilizado alguna figura importante de la historia, pues usted puede venderlo por más dinero. Eh, en Estados Unidos también las disqueras utilizaron ideas sobre autenticidad y su perspectiva sobre aquello que quería escuchar el público para crear mercados diferentes en términos raciales. Así que había una larga historia de racismo y de esclavitud en Estados Unidos, pero muchos músicos en múltiples ciudades de Estados Unidos tocaban juntos, independientemente de su background cultural, por decirlo de un modo. En Nueva Orleans, por ejemplo, que era una ciudad muy diversa, junto a músicos negros había músicos blancos, había músicos mexicanos, músicos de Cuba, ¿verdad? Tenemos la guerra hispanoamericana en 1898, y era una ciudad con un puerto. Así que había muchas personas de muchas partes del mundo que anclaban por unos días o una semana en Nueva Orleans, y eso enriquecía grandemente la cultura musical de la ciudad. Esto antes de que se popularizaran las grabaciones, los discos, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Cuando se vuelve más popular la idea de poder transmitir, hay unos cambios tecnológicos importantes aquí, de poder transmitir la música a las masas, por decirlo de un modo, se comienza a pensar, sobre todo por las disqueras, en quién va a comprar qué. Y la idea era que las personas iban a comprar música que de algún modo u otro estuviese asociada con su identidad racial. Por lo cual las disqueras comienzan a segregar a los músicos, y no es que no hubiese segregación o racismo entre los músicos, pero quien más luego lo termina promoviendo son esas primeras disqueras. Y se comienza a crear la categoría también de discos de raza. Esto tiene unas implicaciones muy particulares porque ya entonces músicos que anteriormente tocaban juntos ya no podían tocar juntos, al menos en discos, por un buen tiempo. Y se le exigió entonces a las personas que sonaran, nuevamente volviendo a esa idea de la autenticidad, según la categoría racial a la cual pertenecían socialmente. Así que esto tiene nuevamente múltiples implicaciones, y todavía hoy día podemos ver los rastros de algunas de estas prácticas y algunas de estas ideas. Así que también pues, podemos analizar las transformaciones de estos mismos conceptos y los modos en que las mismas personas fueron utilizando, apropiándose o cuestionando la palabra autenticidad. Porque la medida en que la palabra autenticidad le provee unos beneficios a unos grupos, puede a su vez implicar unos procesos no tan cómodos para otros grupos. A la misma vez, como muchas cosas en la vida, podemos decir que la palabra autenticidad es casi una espada de doble filo. Porque cuando usted utiliza algo a veces para su bien, piensa en muchas de las medicinas que las personas tomamos. La gran mayoría las tomamos para manejar una situación de salud, pero tienen también efectos secundarios, no anticipados. Pues lo mismo puede ocurrir a veces con algunas de las cosas que deseamos hacer, tal vez por nuestro propio bien o porque pensamos que es lo correcto. Y los músicos que estudiamos están muy metidos en ese proceso. Las preguntas de investigación de este trabajo las podemos resumir como cómo fue que estos primeros músicos de jazz definían su subjetividad, su música y sus comunidades. De igual forma, cómo es que utilizaron este concepto de la autenticidad para construir y reforzar dinámicas grupales y modos en que textualmente iban a presentarse a otras personas. Y esto tiene un aspecto muy importante aquí, porque todo esto ocurre en un contexto, ¿no? Las 4 autobiografías principales en este análisis se publicaron todas en la década
de los 50. Bueno, se escribieron originalmente en los 50. Y esto tiene un sentido muy específico a nivel histórico porque a mediados de los 50 estaba todavía en su auge una parte de lo que se conoció como el Jazz Revival. ¿Ah? Cuando llegan los 50, ya el tipo de jazz que estaba dominando no era el jazz de los músicos de New Orleans. ¿Ah? Cuando ustedes piensan en jazz, y esta fue mi primera experiencia con el jazz también, lo primero que yo pensaba es lo que luego descubrí que era el jazz de los 1930 y de los 1940. El swing, ese esa batería, eso uno lo asocia muchísimo con el jazz, eso es algo ya de 1930. Luego muchos de los músicos que uno recuerda como jazz son de los 40, los 50 o los 60. Charlie Parker, John Coltrane, los músicos que usualmente, con excepción de Louis Armstrong, se recuerdan en los shows de televisión, en las mismas caricaturas o memes cuando hacen un chiste sobre jazz o música, siempre se enfocan en ese tipo de jazz. Pero mientras ese jazz estaba en su auge, hubo múltiples grupos y organizaciones y músicos también que trataron de aprovecharse de ese momento histórico para revitalizar sus carreras. Así que un músico, por ejemplo, varios de los músicos de los cuales vamos a hablar, ellos habían nacido a finales del siglo XIX. Ya para los 50 pues tenían 50 años, 60 años, algunos, y vieron la oportunidad de volver a la música con un auge que no habían experimentado en varias décadas, ya que durante los 40 nuevamente pues habían ya otros músicos más jóvenes haciendo nuevas formas de jazz. Las autobiografías específicas a las que les presto atención en este trabajo son las de Sidney Bechet, la de Warren Dodds, la de George Foster y la de Lee Collins. Pero hay toda otra suerte de autobiografías que son muy importantes, pero o se publicaron muy antes o muy después y juegan un rol importante en contrastar lo que estos músicos están diciendo. Por ejemplo, en el caso de Willie the Lion Smith, vamos a ver cómo él contradice algunas de las cosas que dicen estos otros músicos. En el caso de Louis Armstrong publicó múltiples autobiografías a través de su vida. Y Danny Barker es de una generación un poquito distinta y también nos permite mirar con un lente crítico a estos otros músicos. La autobiografía, en parte como relacionado a lo que les planteaba originalmente, les permitió a estos primeros músicos de jazz hacer una crítica muy pública de la forma en que su música, sus comunidades y su trabajo era representado textualmente en Estados Unidos, sobre todo en la prensa, en los periódicos de aquella época. Y aquí el trabajo de Cathy Ogren es muy, muy valioso. Y una de las cosas que señala Ogren es que cuando primero se comenzó a escribir sobre jazz en Estados Unidos, se hacía de forma muy negativa, se escribía de unas miradas muy, muy racistas, discriminatorias, y se asociaba al jazz con lo primitivo, con lo que no es civilizado y con la enfermedad. Había mucha metáfora y mucha idea de que el jazz es una especie de enfermedad, sobre todo porque parecía motivar y activar a la gente a bailar, algo que aparentemente pues no era propio en muchos espacios. El jazz también, del cual estamos hablando, era un jazz que se concebía como música bailable. El jazz que nosotros pensábamos usualmente, el de los 30 y los 40, sobre todo el de los 40, es de uno sentarse en silencio en un club, casi como usted se sentaría a escuchar una obra de Mozart o de Beethoven. Si tienen la oportunidad en algún momento en su vida de ir a un jazz club, van a ver casi las mismas reglas de comportamiento que en una sala de conciertos, pero una versión muy, muy miniatura. Usted puede consumir algo a veces en los clubes de jazz. No sé si en las salas de concierto se permite dentro de la sala pues, comerse un snack. Los clubes de jazz en algunos sí, ¿verdad? Tal vez sí hay algunas diferencias todavía. Así que si usted es un músico de jazz en aquella época,
y usted le gusta su música y genera dinero con su música, usted obviamente también está pendiente de lo que los periódicos dicen sobre usted y su música, y eso pues le va a generar coraje y le va a generar en algún momento el deseo, tal vez cuando sea eh, el momento apropiado, entre comillas, pues generar usted su propio relato. Así que las autobiografías sirvieron en parte para esto, desde su perspectiva, para corregir la forma en que los críticos de jazz, los periodistas y muchos fanáticos de jazz escribían sobre el jazz en la prensa. Es muy curioso porque esto es una experiencia distinta a como ocurrió en Europa. En Europa, cuando se comienza a escribir sobre jazz, no se escribía de forma tan negativa. Y varios de los jazzistas de esta época incluso decidieron mudarse o retirarse a Europa durante los últimos años de su vida porque sentían que experimentaban mucho menos racismo y discriminación en Europa, además de que se valoraba mucho más su música. Nadie es profeta en su propia tierra, como dicen por ahí a veces, ¿verdad? Así que hay quienes han dicho que de algún modo u otro estas autobiografías nos presentan o nos muestran la versión auténtica de las identidades de estos jazzistas, pero al plantear eso está asumiendo uno una posición valorativa. Yo prefiero, yo y muchas otras personas prefieren ver estos textos como textos estratégicos, con un contenido particular y unas motivaciones muy específicas. Así que en su crítica a los modos en que se ha hablado sobre el jazz, una de las consecuencias de esta espada de doble filo, por decirlo de un modo, es que terminan utilizando el mismo tipo de idea que ellos estaban criticando, ¿no? Porque la crítica de corte racista que había hacia el jazz era una crítica esencialista que asociaba la música con identidades raciales y con toda una serie de imaginarios negativos. Y estos músicos, al luchar contra esos estereotipos, lo plantean de una forma también esencialista y plantean esto es mi tradición, esto es parte de mi identidad, otras personas no pueden entender esta música, y aunque la defienden, pues nuevamente están utilizando el mismo tipo de perspectiva, por decirlo de un modo, lo que nos pone a pelear los mismos términos de la persona que estamos criticando. Así que esta estrategia sí les permitió utilizar un tipo de narrativa y autoridad que anteriormente públicamente no se les proveía a estos músicos, ¿no? De los pocos músicos que antes de los 50 habían logrado publicar su autobiografía era Louis Armstrong, por ejemplo. Y la primera autobiografía de Louis Armstrong fue altamente editada. Así que la imagen que tenemos de Louis Armstrong, sobre todo al principio, es una imagen muy limpia, sanitized, por decirlo así de un modo, cuando su perspectiva en términos sociales, históricos, raciales, era muy compleja. Esto lo corrige en trabajos que él publica luego. Louis Armstrong publicó muchísimo. Bien, una de las preguntas que se hicieron muchas personas que comenzaron a escuchar estos sonidos y que se hicieron los mismos jazzistas en aquella época era por qué se le estaba llamando a su música de la forma en que se le estaba llamando. La palabra jazz no tiene una etimología clara. Hay quienes han tratado de decir que proviene tal vez del francés, que proviene tal vez de alguna otra lengua. Este aspecto no está claro, pero se entiende que la forma en que originalmente se escribía era J-A-S-S, jazz. Y se utilizaba el término sobre todo de forma peyorativa, por lo cual hace sentido que aquellas personas que incluso quisieran usar el mismo término cambiaran al menos cómo se escribía o cómo se pronunciaba, ¿no? En ese proceso de retomar de algún modo una palabra anteriormente utilizada de forma negativa, lo que dirían pues ahora como reclaim o reclamar el uso de la palabra. Bechet y muchos de los autobiógrafos son muy explícitos en esto y señalan pues que no era una palabra bonita, era una palabra que en efecto tenía connotaciones muy negativas. Así que piensen
en una palabra soez, multiplíquela por 1.5 y eso es lo que significaba has, más o menos. Ya, sin embargo, pues otra cosa. Ya eso, la misma música, pero no, ahora significa otra cosa. Otro término utilizado era el de ragtime. Ragtime era también un término, una palabra que solía describir esas primeras piezas de lo que luego se va a llamar jazz, pero se refería sobre todo a música de piano, que tenía más o menos un estilo similar. Y aquí uno de los exponentes principales fue Jelly Roll Morton. Y Jelly Roll Morton, para que vean también la complejidad de cómo estos músicos se pensaban a sí mismos y cómo construían esa música, decían que esta música tenía que tener, para que sonara bien, él le decía a Spanish tinge. Jelly Roll Morton era una persona creole, negra de Estados Unidos, y tocaba con muchos músicos de ascendencia hispana al principio de su carrera. Y si usted escucha algunas de las primeras grabaciones de Jelly Roll Morton, esto es jazz bien, bien viejo. Usted va a escuchar en algunas sonidos que uno va a asociar más casi con la salsa y con el bolero. Así que había ya muy temprano en el jazz un proceso de sincretismo, por decirlo de un modo, donde se incorporaban elementos de distintos géneros musicales. Otro aspecto importante de ese proceso de lo que luego algunos van a llamar rag it up o raguear la música es la incorporación de esto que les acabo de decir, de los sonidos de otros géneros musicales, las frases de otros músicos, en parte porque, de nuevo, una ciudad como Nueva Orleans, usted estaba tocando para una amplia cantidad de personas de diferentes países que estaban pasando un rato mientras el barco llenaba nuevamente sus suministros y usted quería cobrar. Si usted es músico y depende de la música para su sustento, usted tiene que tocar usualmente música que las personas quieran escuchar. Así que si llega alguien de Francia, usted toca algo que suena medio francés. Llega alguien de Inglaterra, usted toca algo que suena medio inglés. Así que estos músicos tenían que estar muy preparados para poder imitar cualquier tipo de estilo de música. Y ahí pues esta cita tanto de Bechet como de Dodds, de lo que significaba para ellos poder rag it up o incorporar estos elementos de otras músicas. En el caso de Dodds, tiene un aspecto muy, muy emocional y muy personal, porque Dodds, mientras iba creciendo, él no existía de forma tan organizada el jazz cuando él era un niño, así que él lo que pensaba era música clásica, era mucha de la música que él escuchaba en Nueva Orleans. Nueva Orleans tenía varias salas de concierto. Pero estaba muy consciente de que, producto de la discriminación, no podía aprender flauta con maestros de música clásica. Así que de ahí pues que toma la decisión de comenzar a aprender a tocar batería, pero siempre se quedó con esa idea de hacer una contribución a la música clásica o viceversa. Y siempre quiso escribir una sinfonía para bateristas de jazz. No lo logró hacer, pero era uno de sus objetivos. Así que estos músicos normalmente no se pensaban de estas formas tan exclusivas como a veces ellos mismos se representaban, ni como a veces se habla sobre ellos en trabajos biográficos. Como habíamos dicho ya anteriormente, ¿verdad? El sur de los Estados Unidos está caracterizado por una larga historia de racismo apoyado por legislaciones y esto ha tenido unas consecuencias en la organización de las ciudades, pero también fenómenos grupales, sociales y comunitarios. Así que estas historias de racismo y clasismo, y esto lo plantean múltiples psicólogos sociales y lo podemos mirar desde esa óptica de la psicología social, de algún modo u otro promueven entonces que las personas se identifiquen con los grupos a los cuales se les asigna o entiende que pertenecen. Una de las consecuencias de este tipo de identificación entre
grupos distintos, es que ahora entonces todo lo que haga mi grupo, o mucho de lo que haga mi grupo, lo voy a ver de forma positiva, y lo que haga el otro grupo lo voy a ver de forma negativa. Y no voy a ser tan crítico con mi propio grupo, y voy a ser muy crítico con el otro grupo, aun cuando hagan las cosas bien. Esto en términos de fenómeno de lo que estudiaría la teoría de identidad social en la psicología social. Incluso en estudios de psicología social es tan sencillo a veces como darle a la mitad de un salón una gorra roja y a otra mitad una gorra azul. Y decir, ustedes son los azules, ustedes son los rojos, hay un premio al final de esta actividad, solo es para uno de los grupos. Cualquiera que fuesen sus identidades antes pasa en un segundo plano, porque ahora usted tiene una motivación muy específica. Pues lo mismo ocurre con los músicos, ¿verdad? Y una parte de esto, pues, se entiende que haya ocurrido así precisamente por el modo en que las mismas ciudades estaban divididas y segregadas. Así que para Bechet y para Dodds también, nuevamente en parte producto de estos modos de las personas pensarse en su identidad y sus comunidades, la práctica en comprensión del jazz estaba asociada a ser de Nueva Orleans, a ser una persona de color, ya fuese una persona afroamericana o creol de color, y pertenecer a clases sociales con estatus socioeconómico más bajo, ¿no? Así que estos jazzistas entendían que había una relación muy importante entre lo racial y la clase social. Y esto usted lo ve también incluso en literatura. La novela, por ejemplo, Not Without Laughter de Hughes, de Langston Hughes, una de las cosas que plantea es algo similar, que reproduce estas ideas, y es que dentro de la misma comunidad afroamericana, esa división de clase era muy importante en términos de lo que ocurría en dinámicas musicales, ya que un sector de la comunidad de clase media alta, por ejemplo, no sentía esa afinidad por el jazz ni por el blues, que sí sentían entonces otros sectores de la misma comunidad afroamericana. Así que esto a la misma vez provee un fuerte sentido de grupo, donde entonces usted está viendo a personas que tengan esas características y que hagan la misma música que usted como parte de su endogrupo, por decirlo de un modo. Y músicos más jóvenes como Danny Barker resentían y criticaban mucho este sistema, porque básicamente la generación de Dodds, Bechet, Lee Collins se protegían todos entre ellos, y si usted era un músico joven que quería también hacerse espacio en el jazz, pues tenía que probarse mucho más de lo que ellos tuvieron que probarse, ¿no? Así que Danny Barker en sus autobiografías produce unos relatos más sociológicos y muy críticos de personas que abrieron camino para él. No solo eso, volviendo al tema de la identidad social, casi todos los músicos de los que vamos a hablar, casi todos ellos criticaban a Jelly Roll Morton por ser un exagerado. Jelly Roll Morton llegó a decir varias veces que él inventó el jazz, ¿no? Es casi como si Vico C les dijera que él inventó el rap, ¿verdad? Aunque no, hay una historia ahí muy importante, pero de inventor, pues bueno, las cositas son un poquito más complejas, ¿verdad? La historia de la música. Y Danny Barker lo defiende, ¿no? Porque él tenía conflictos con estos otros músicos, así que no, déjame yo criticar a los demás, pero defender a Jelly Roll Morton. Y explica sociológicamente, bueno, sí, tal vez era falso que él haya inventado el jazz, pero en aquel momento así es que había que venderse y promocionarse. Así que yo entiendo por qué lo hizo, no lo juzgo. Así que, nada, si usted dice que inventó cualquier música la que esté tocando, pues necesita alguien como Danny Barker de aliado, ¿verdad? Bien, otros músicos afroamericanos también de la misma época, porque miren la edad de, ¿verdad? Si miran los años de las personas de las que estamos hablando, también criticaron la forma en que los músicos de Nueva Orleans hablaban sobre el jazz. Algo muy curioso, y aquí estoy haciendo referencia al trabajo de Ted Gioia,
ocurre con la historia del jazz, y es que lo asociamos históricamente con Nueva Orleans. Y Nueva Orleans fue fácilmente la primera ciudad importante en el desarrollo del jazz, pero no fue la única. El jazz se desarrolló también en múltiples ciudades que estaban alrededor del río Mississippi, y también en Chicago y luego en New York, debido a pues, diferentes procesos migratorios del sur al norte. Incluso nos dice Ted Gioia que una de las ironías de la historia es que el tipo de jazz, el sonido de jazz que nosotros asociamos con Nueva Orleans, se desarrolló en Chicago. Porque mientras todos estos músicos estaban en Nueva Orleans haciendo música, esa música no se grababa. Se comienza a grabar jazz para el 1917, cuando varios de estos músicos ya estaban migrando hacia Chicago. Así que ese sonido de Nueva Orleans no se desarrolló por completo en Nueva Orleans tampoco. Willie DeLion Smith era un pianista que había nacido y había llevado a cabo su carrera en Nueva York, y nuevamente era mayor que algunos de los otros músicos de los cuales estamos hablando, y en su autobiografía critica fuertemente el hecho de que se piense tanto por lo que se escribe en los libros de historia, como los críticos de jazz, como los mismos músicos, que el jazz tiene que ser de Nueva Orleans para que sea jazz. Esta idea de que el jazz tenía que ser de Nueva Orleans para que fuese auténtico fue utilizada estratégicamente y cuestionada un poco a veces por músicos que también necesitaban pagar la renta, pagar su hipoteca y pues darle de comer a su familia. Así que en Chicago, músicos como Franz Jackson, por ejemplo, se anunciaban a sí mismos. Franz Jackson tuvo una carrera muy larga, diciendo, no tienen que ir a Nueva Orleans para escuchar jazz auténtico, se pueden quedar aquí en Illinois. Franz Jackson tocó mucho en Chicago y en otras partes de Illinois, cerca de Chicago. Y una figura muy interesante porque Franz Jackson no fue uno de estos músicos que usualmente recordamos, pero era de los músicos que estaba activamente tocando siempre en los clubes de jazz, ¿no? A quien la gente realmente en su contexto más diario o los fines de semana iba a ver en vivo. Y utiliza a propósito, ¿verdad?, ese término de Dixieland, que era otra palabra utilizada a veces para referirse a ese jazz viejo, por decirlo de un modo, como que para decir, no, aquí también tenemos jazz auténtico, ¿no? Así que en los materiales promocionales también podemos ver cómo los músicos cuestionaban, reproducían la idea de que los de New Orleans eran los únicos que hacían jazz auténtico. Incluso en un concierto todavía, ya para los 90, ¿no? Franz Jackson estuvo activo por muchas décadas. Todavía utilizaban esa idea de que, bueno, tal vez nosotros no somos de Nueva Orleans, pero miren, nosotros conocemos todos estos estilos. Así que si ven, por ejemplo, la parte de arriba, a la derecha, no se va a ver muy bien, pero eso es una lista, el primer párrafo, una lista de músicos con los que Art Hodes había tocado. Así que, bueno, él no será Sidney Bechet, pero miren, tocó con toda la gente que tocó Sidney Bechet. Hay una forma de usted hacer una prueba social y demostrar que usted de algún modo u otro tiene un lugar en esa historia y en ese espacio. En la medida en que el jazz fue asociado también a diferentes tipos de identidad, la identidad en el contexto de los seres humanos están muchas veces atados a procesos afectivos. Y como esta identidad era una en parte grupal y comunitaria, es casi lógico que estos músicos pensaran en estas identidades desde ideas relacionadas con lo familiar, ¿no? Foucault y personas que trabajan con la metáfora, aquí hago referencia al trabajo de Lakoff y Johnson, por ejemplo, en su libro Metaphors We Live By,
una de las cosas que plantean es que las diferentes metáforas que utilizamos para comprender aspectos de nuestro mundo estructuran una parte de nuestra conducta y nuestros afectos. Y en el caso de estos músicos, casi todos ellos se refieren a los miembros de su banda como su familia. Y aquí pues tenemos una cita de Dodds muy explícita, donde recuerda a los miembros de la banda de Joe Oliver como una muy emocional, ¿verdad? Y hace referencia a cómo deberían ser las cosas en su familia y en una banda o un grupo de jazz. Cuando planteamos el mundo en términos de identidades y de roles, muchas veces asociamos también unas identidades como complementarias o en relación a otras, ¿verdad? En el caso de una universidad, pues tenemos roles como el de los profesores, ¿verdad? Que implica a su vez la existencia de roles como estudiantes, ¿no? De que uno solo en un salón de clases, pues no haría mucho sentido, no hablándole al aire, ¿verdad? O sea, si me pagan por eso, pues ni modo, pues qué rayo, hay que comer, ¿verdad? Pero la idea del rol de profesor implica el rol de estudiante, se necesitan mutuamente. En el caso de los músicos, pues se necesita, sobre todo en el caso de músicos que están tocando en vivo, la identidad de una audiencia. Y los músicos también, de este modo, utilizaron estos conceptos de autenticidad para de algún modo u otro tratar de cualificar a la audiencia. Así que Lee Collins, por ejemplo, y esto puede mover a múltiples preguntas, una de las cosas que plantea es que, bueno, cuando yo veía audiencia auténtica, yo tocaba muy bien para ellos. Y, ok, y cuando creías que la audiencia no era auténtica, pues ¿qué hacías? No tocabas con tanta emoción, ¿verdad? Así que esto lo vemos a través de múltiples fotografías. Estos músicos sentían casi que ellos podían descifrar quién era un miembro auténtico de la audiencia y quién no. En las autobiografías de los dueños de clubes de jazz vemos algo similar también. Algo importante aquí nuevamente es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y es cómo estas autobiografías se publican precisamente en el momento en que había una buena audiencia en términos de cantidad de personas que pudiese también comprar estos libros. Estos libros eran en parte para devengar algo de ingresos para los músicos, la oportunidad de ellos de contar su relato y revivir su carrera y dejar una marca. Muchos de ellos están escribiendo ya poco antes de fallecer, y varias de esas autobiografías se publicaron póstumamente. Uno de los modos en que, y aquí en esta historia hay un poquito de ironía muy curiosa, en que se aplicó este concepto de autenticidad fue mediante algunos de estos músicos juzgando canciones específicas. Y aquí lo irónico de esto es que Sidney Bechet hace una crítica, por ejemplo, a la canción Summertime, compuesta por George Gershwin como parte de su musical Porgy and Bess. Y Sidney Bechet dice que la canción Summertime no es auténtica, toma demasiado prestado de una canción real, auténtica, de blues, escrita por W.C. Handy. Y miren el término que utiliza en esa cita es un feeling prestado, ¿verdad? Está haciendo alusión a ese aspecto emocional que él asocia con la música. Ciertamente, si usted escucha ambas canciones, usted va a notar unas similitudes entre una parte de St. Louis Blues y el tema principal de la melodía de Summertime. Eso es innegable, ¿verdad? No creo que haya sido plagio. Bechet tampoco está acusando de plagio directamente a Gershwin, pero sí de demasiada influencia tal vez. La ironía es que la primera versión famosa de la pieza, o de las que más vendió récords, fue la de Sidney Bechet.
que es quien mismo está diciendo: "Ah, esta pieza no es auténtica, la escribió otra persona, se la robó de un poquito de W.C. Handy. Nada, pero déjame yo grabarla y hacer un disco con esa pieza". Así que nada, son las ironías en las que a veces pues nos encontramos. Otro aspecto muy curioso también, y esto es un mito, hablando de los mitos así, como decía ahorita el doctor Colón, que creamos sobre estos músicos, muchos de estos músicos se beneficiaron de venderle a las personas la idea de que ellos poseían un talento natural y que ellos no sabían leer música, que incluso leer música era dañino, ¿no? Porque eso le podía impedir su creatividad. Y esto era falso. Estos músicos leían música, muy bien entrenados, eh, no necesitaban leer música para tocar música. Era requisito aprenderse esas piezas de memoria. Claro, la melodía de jazz cabe en una sola hoja. Ah, una sinfonía son múltiples hojas. No es tan fácil aprenderse, ¿verdad?, sinfonías completas. Una pieza de jazz usted se la puede aprender. Sergio Pascandrea toma incluso una frase cuando habla de Louis Armstrong, señalando que, miren, esta gente eran tan y tan buenos leyendo música, que si una mosca se paraba en el pentagrama, iban a tocar esa nota también. Eran muy, muy buenos. Pero nuevamente hay un beneficio en yo decirle a ustedes: no, yo no sé leer música, yo no tengo entrenamiento, y de momento con un saxofón y toco bien. ¿Verdad? Pues impresiono más a que si les digo: no, yo tengo este entrenamiento, yo estudié música por tantos años. Así que hay un beneficio en términos de cómo presento mi persona pública. Entonces, hacerse parte de ese mundo del jazz implicaba como que adoptar algunas de estas estrategias y estas identidades de músico, pero los músicos de jazz, además de ser músicos, tenían otras identidades sociales. Y para mí una de las historias más graciosas de Sidney Bechet es cuando él asociaba ser un hombre músico con lo que parecían ser enfermedades venéreas que tenían adultos con los que él tocaba cuando él tenía 9, 10, 11 años. Así que él decía que estos adultos tenían unos vendajes particulares y unos olores muy específicos. Y él decía: bueno, pues para yo ser un hombre y ser un músico, pues necesito una enfermedad, vamos, porque todas estas personas están sufriendo por algo. Así que yo quiero aparentar bien que soy músico, ¿verdad? Y nuevamente un niño pequeño pues entra al gabinete del baño de su casa y comienza a echarse cremas y ungüentos, el equivalente tal vez a Vicks en aquel momento, y se pone vendajes para tratar de parecer un músico de verdad. Así que no, porque la identidad de músico está asociada también a estos otros elementos que son, pues, por decirlo de un modo, extra musicales. En la psicología social y la psicología cultural, cuando estudiamos estos procesos, también hablamos a veces de cómo podemos clasificar o comprender las culturas en un espectro en lo que sería individualismo y colectivismo. Esto es muy importante porque nos permite incluso explicar aspectos de la forma de algunas de estas autobiografías. Y aquí el trabajo de Butterfield y el trabajo de otros autores es muy riguroso en esto. Y la idea es que muchas de las primeras autobiografías publicadas por afroamericanos en Estados Unidos no siguen el patrón más tradicional de la autobiografía europea y norteamericana, porque incorporan unos elementos muy comunitarios y sociológicos que responden a sus comunidades y sus condiciones de vida, ¿verdad? Lo que hace pues muchísimo sentido. Pero en el caso de los jazzistas, los encontramos en un punto intermedio porque ellos tienen que navegar lo que sería entonces el relato característico de su comunidad y de su identidad con el hecho de que son figuras públicas y el hecho de que viven en una sociedad individualista. Así que en su autobiografía vemos mucho esa tensión entre en unas páginas hablarles de forma bien comunitaria a las personas y hablarle mucho en términos colectivistas, y de momento hablar mucho en términos de su propio estrellato, de sus propias contribuciones al jazz. Dodds decía que él ayudó a inventar algunos aspectos de la batería moderna, y
hay muchas exageraciones en estas autobiografías, ¿verdad? Sobre todo exageraciones que le ayudaban a ellos venderse de forma positiva. Foster critica precisamente esta mirada individualista de algunos de estos jazzistas y el modo en que ellos se representaban. Critica fuertemente que Louis Armstrong, por ejemplo, nunca habló del entrenamiento que recibió del hermano de Foster mismo. Y criticaba fuertemente cómo Sidney Bechet no dejaba que otros músicos lucieran bien cuando Sidney Bechet estaba tocando, ¿no? Así que ahí Foster hace un relato un poquito distinto de los otros músicos. Claro, hay un sentido muy particular para esto. Foster es bajista, históricamente los trompetistas, los clarinetistas, los saxofonistas son el músico principal o el que está al frente, todo esto con muchas comillas, y históricamente los bajistas han resentido, los bateristas también, el modo en que se le echa a un lado. Ahora, usted quita el bajista de la banda no va a funcionar, ¿no? Y los bajistas en jazz están habilitados para improvisar. Así que Foster resentía esto mucho, pero tal vez si Foster no hubiese sido bajista no lo hubiese dicho. Y que es su experiencia de músico de jazz, de bajista, y su experiencia con estos otros músicos que criticaban mucho a los músicos individualistas, lo que hace que él tenga esa reflexión un poquito distinta a lo que planteaban los otros músicos. Para ir cerrando, una de las cosas que se ha planteado sobre el jazz es que el estudio del jazz nos permite comprender algunas características de la modernidad, de las tensiones mismas en la modernidad y de Estados Unidos. Pero a la misma vez nos permiten dar cuenta de la humanidad en general, ¿no? El modo en que estos músicos utilizan distintos recursos, tanto culturales como psicológicos, como de otros muchos campos en la misma música, son procesos de improvisación donde agrupamos e incorporamos esos elementos para hacer nuestra música, pero también pues para hacer una parte de nuestra identidad, ¿no? Así que el jazz de ahí que es una metáfora útil para comprender nuevamente la cultura contemporánea, el modernismo en Estados Unidos, incluso los desarrollos tecnológicos y hasta las pandemias, ¿no? Decíamos al principio que una de las cosas que criticaron estos músicos es cómo se le asociaba negativamente con la enfermedad, como una especie de metáfora. El jazz nació durante la misma época que tuvimos el Spanish, lo que llaman el Spanish flu. Así que, no sé, tal vez hay algo ahí bien interesante. Y tiene un sentido muy particular en términos de las pandemias y las enfermedades transmitidas mediante el aire, mediante estos droplets, se esparcen más rápidamente en contextos urbanos. Y el jazz precisamente se esparció muchísimo en contextos urbanos, ¿verdad? Así que nada, eso es más una reflexión estilo chiste que trae Ted Gioia en otro de sus libros sobre el jazz. Así que hay una relación bien curiosa entre la historia de las pandemias y desarrollos musicales en la historia de la humanidad. Eso entonces ha sido todo un resumen de algunas de estas ideas. Ahora pues quiero darle un espacio para que ustedes puedan pues hacer preguntas o podamos entrar en un diálogo, porque ya pues me voy a quedar sin voz prontamente. Y esta es la información del libro si a alguien pues le interesa alguna de estas ideas en mayor profundidad. Muchas gracias. Yo quería resaltar ese aspecto que discute, quizás se pudo haber trabajar en esta contradicción entre el tribalismo y subjetivismo.
la familia, es lo que le da ese sentido de subjetividad, de individualismo. Por un lado, ¿no?, se aparta de lo demás, de las otras partes de la sociedad, ¿no?, y deja de ser ciudadano en ese aspecto, va a un nivel inferior que el del ciudadano, si nos vamos a los griegos, por ejemplo. Pero a la vez, esto es lo que crea su identidad individual y su individualismo. So, una va de la mano junto a la otra. Y se puede ver cómo se repite generación tras generación, cómo se critica a las generaciones de ahora, por ejemplo, pero dentro del jazz en específico me interesa cómo es que va de generación en generación en los distintos géneros, ¿no? Hoy en día hay jazz fusion, ¿puede hablar algo del jazz fusion en relación con estos otros que ha sido de los más discriminados, me parece, entre los distintos géneros? Oh, completamente. La fusión y lo que describimos en los primeros años del jazz era fusión dentro de los géneros musicales que existían en aquel momento, final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y esa es una de las paradojas más interesantes del jazz. Se presenta, como decía el mismo Bechet, rack it up, como un género que puede incorporar de los otros, pero luego se establece casi como una especie de norma y se ponen bien conservadores. Algo que no empieza de forma conservadora, algo que empieza mediante la integración. Eh, la, el fusion, hasta el mismo Miles Davis, que estuvo fue una figura importantísima en múltiples géneros del jazz, fue muy criticado por hacer covers de canciones pop, por hacer música que sería fusion, fue uno de los primeros que estuvo metido en esto. Lo vemos también de forma bien clara en las autobiografías de los dueños de clubes de jazz. Ellos rechazaban fuertemente la fusión y la idea de que usted podía mezclar elementos electrónicos con el jazz. Hubo mucha resistencia. Le pasó a Bob Dylan en el folk también, era algo que ha ocurrido en múltiples géneros musicales. Sin embargo, los bajistas se han beneficiado muchísimo del uso del bajo eléctrico, en el caso del jazz. Pero eso en sí mismo no se ve tan malo, ¿verdad? Los tecladistas, los pianistas se benefician muchísimo también, los guitarristas, pero usted consigue hacer un saxofón electrónico y le van a mirar como una persona media rara, ¿verdad? La diferencia no es tanta. Eso del puritanismo en cuanto a los instrumentos electrónicos me acuerda mucho a cómo se percibieron los instrumentos durante la Edad Media, ¿no? Se abandonaron casi totalmente a favor de la voz, del rezo, ¿no? El canto como oración, básicamente. Y el instrumento como era algo que se veía peyorativo, dañino hacia la música, pero podemos transferir ese aspecto del fanatismo religioso, inclusive a la formación de identidades en el jazz. Es un aspecto bastante interesante como el tribalismo parece salir a través de la historia humana una y otra vez. Es algo contra lo que parece que tenemos que luchar todo el tiempo para ese desarrollo del individuo al final del día. Ese era un punto. Otro que me interesa es el del mercadeo, el mercadeo del músico que aprende por oído. Todavía lo usamos hoy día, ¿no? Usted va y le pregunta a algún músico, oye, no, yo no aprendí nada de lectura, yo aprendí de oído. Pero entonces, ¿cómo se aprende la música? No es por oído que aprendemos todos los músicos al final del día. Algo que quiera decir al respecto de cómo se ve eso hoy día, ¿no? Porque en nuestra época me parece que se usaba mucho, ¿no? El guitarrista. Yo he explicado aquí la figura del guitarrista bohemio, ¿no? Pero también está el guitarrista que decía que aprendía de oído y rechazaba todo lo clásico, rechazaba todo lo que tenía una voz, un do, un re, etcétera, etcétera. Ha podido verlo porque todavía se reproduce dentro de estos círculos. Ha cambiado. Aquí sí ha habido una transición bastante grande. Hay un momento en el que el jazz comienza a profesionalizarse y hasta a institucionalizarse. Hoy día hay programas específicos en jazz, y el jazz se ha sofisticado tanto en términos teóricos y en términos de su performance que
es bien difícil que alguien pueda justificar hoy día y hacer lo que muchos músicos, no es que no lo haya, ¿verdad? Pero no va a ser una norma. ah, por el nivel de sofisticación teórica que hay en los músicos de jazz ahora mismo y el nivel de destreza técnica que requiere el jazz desde el bebop. Si usted escucha la velocidad con la que toca Charlie Parker, de los padres del bebop, por decirlo de un modo, y lo compara con la velocidad con la que toca Sidney Bechet, la diferencia es del cielo a la tierra. Y Charlie Parker, pues sí, no estudió formalmente jazz, no existían programas de jazz o de bebop en aquella época, mientras el bebop estaba formándose, pero él sí se sentaba, y aquí las narrativas cambiaron, ¿no? Porque él sí se sabía que él se sentaba a practicar por una cantidad enorme de horas. De John Coltrane se dice que él practicaba de 12 a 16 horas al día, así que es practicar, comer y dormir, o sea, lo único que usted hacía entonces. Que incluso si no tenía entrenamiento universitario, la rigurosidad y el tiempo que le dedicaban a practicar en la música era algo absurdo. Y estos músicos también, los de bebop sobre todo, comenzaron a compartir mucho conocimiento teórico. Eran personas también, si uno mira al mismo John Coltrane, a Charles Mingus, eran personas con mucha cultura, y lo digo en el sentido de muy ávido a leer todo lo que caía en sus manos. Leían de todo también, ¿verdad? Entonces, con el bebop cambia mucho cómo los músicos de jazz empezaron a pensar y a venderse a sí mismos. Ya no están para entretener a la gente, ahora están para hacer música seria. Y adoptan algo de la estética y la presentación de la música clásica en ese sentido. Y el último punto que quería preguntar era sobre esa relación entre Europa, o señalar Europa y Estados Unidos, ¿no? Cómo es que los europeos han podido reconocer algunos aspectos artísticos. Esto está sucediendo desde el siglo XIX, desde Edgar Allan Poe, por ejemplo, un buen ejemplo, que Baudelaire lo descubre, por así decirlo. En Estados Unidos se le estaba pagando una miseria. Pero ajá, en Europa desde los 1920 podemos ver cómo Maurice Ravel va incorporando estas formas, y me parece que son las formas de New Orleans las que incorpora. Otro compositor, Stravinsky, tiene una obra que se llama Ragtime para piano, ¿no? Así mismo, lo único que puede es meter todas sus cosas, complejidades y demás, ¿no? Pero me gustaría saber más sobre ese aspecto de Dodds, cómo él incorporaba la música clásica, que otros músicos también se podría decir que esa época hacían lo contrario, ¿no? Lo que estaba haciendo Ravel y Stravinsky, pero a la inversa, ¿no? Incorporando lo clásico hacia el jazz desde temprano. Sí. Hubo músicos que, si me escapa el nombre de momento, hubo alguien que sí comenzó a escribir una pieza como si fuese una especie de ópera de jazz, integrando activamente elementos de música clásica. Gershwin lo hace, varias personas en Estados Unidos lo hicieron. Muchas de las primeras personas que lo trataron de hacer, y por eso tal vez no hubo tanto intento en hacerlo al principio, la forma en que lo veían y lo presentaban públicamente era como una forma de limpiar el jazz. Así que este individuo, por ejemplo, que se llamaba, que no es lo que hizo Gershwin, Gershwin lo trata de integrar tomando en cuenta de forma seria el jazz, pero estaba este individuo cuyo nombre es muy propio para esto, se llamaba Paul Whiteman, y la idea de él era integrar música clásica para elevar el jazz y eliminarle los elementos raciales, como a contrarrestar el aspecto racial del jazz. Esa música fue vista de forma muy, muy negativa por la crítica porque era música bien tímida. Tenía música clásica muy básica y lo más básico y elemental del jazz. Así que tal vez por eso no tantas personas decidieron seguir esa línea porque iban a ser juzgados. Aquí, ajá, se conecta con algunas cosas que ha dicho a través de su conferencia. Me parece muy interesante que al final del día sean los compositores clásicos los que integren primero elementos del jazz
aquí, ¿no? Ok. Muchas gracias. Sí, gracias. Espada Brignori. Y con esto damos por concluido la segunda actividad del Foro de las Artes. Que tengan buenas tardes.